y poco a poco hemos tenido que enfrentarnos a distintos procesos, ¿ya? Pero antes de eso quiero hacer una breve introducción a lo que hacemos como Corporación Cultural de Putaendo. Básicamente somos uno de los actores relevantes no gubernamentales involucrados en la cultura y el turismo de Putaendo. Hemos participado en proyectos grandes, como la restauración de calle Comercio. eh, Directamente, o sea, estamos trabajando desde el 98, ¿ya? El Centro Cultural Profesor Bernardo Parra es la puerta de entrada a la historia y tradiciones e idiosincrasia de la cultura de la comuna de Putaendo, ¿ya? Contamos con un museo indígena, histórico y religioso, dotado de una pinacoteca que resguarda importantes piezas históricas, ¿ya? También tenemos una biblioteca, que es la Biblioteca Alejandrina Carvajal, ¿ya? Que alberga más de 5.000 títulos entre ficción y no ficción, con especial énfasis en la historia de Chile y local, también el patrimonio arquitectónico y colonial, ¿ya? Artes visuales y ciencias sociales, ¿ya? Eso como relevancia. La Corporación Cultural de Putaendo es la organización, es una corporación de derecho privado que está detrás de ese centro cultural. Pero bueno, como una organización muy centrada en lo comunitario, ya muy nacida desde la comunidad y ya con un tiempo en la comuna, en una comuna rural como Putaendo, pensemos en ese contexto, sobre todo para mostrar un poco, para visualizar un poco lo que es Putaendo o decir cómo funciona la ruralidad ahí, o cómo se presenta más bien la ruralidad, habría que decir que Putaendo o las localidades de Putaendo están más aisladas de su propio centro que del centro de otras ciudades aledañas, ¿ya? Estoy refiriéndome a la situación con San Felipe. Muchas veces a los pobladores de los sectores rurales, ¿ya? A los pies de las cordilleras, básicamente de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, prácticamente, eh, les cuesta más llegar, o más bien les es más eficiente llegar a San Felipe, ¿ya? Al centro de San Felipe que al centro de Putaendo, ¿ya? Eso ya evidencia una situación que es compleja de llevar. Y a eso, si le sumamos la necesidad de una modernización en cuanto a cultura, ¿ah? En cuanto a métodos administrativos, eh, es, eh, es más que necesario trabajar en distintos ámbitos y ejes de desarrollo. Y entre esos ámbitos y ejes de desarrollo también es cómo empezamos a trabajar con la inclusión, ¿ya? Con las personas en situación de discapacidad. Para nosotros como centro cultural es profundamente complejo eh, tener que asumir esa tarea pensando en también los recursos y las posibilidades que hoy en día ofrece el Estado chileno, ¿ya? Y ahí habría que hablar también de otro contexto, que es que el Estado chileno desde hace mucho tiempo, y aquí soy muy crítico a lo mejor en esta situación, le ha de alguna manera endosado una serie de responsabilidades a la comunidad o a las organizaciones comunitarias sin darle, por así decirlo, los recursos necesarios para asumirlas, ¿ya? Entonces, en esa situación es donde aparece también nuestra necesidad de asociatividad, ¿ya? Nosotros hoy en día estamos participando en una alianza con las organizaciones de la agrupación de arrieros de Putaendo y la agrupación en defensa del patrimonio histórico de Putaendo. Y todo esto en base a un eje de desarrollo, que ese eje de desarrollo es la ruta del Ejército del Libertador, perdón, de los Andes. Ya, el Ejército Libertador es el que va por Lima. Ese trabajo que estamos realizando es más que necesario,
¿ya? La verdad que la ruta es una ruta que no ha estado en la agenda pública desde hace años, ¿ya? La ruta, digamos, se menciona, pero la patrimonialización de ella y la patrimonialización frente a la UNESCO eh, es bastante, ¿cómo decirlo? Es algo que se ha dejado completamente de lado, ¿ah? Oye, les pido disculpas, un paréntesis, es que tengo a mi cachorra enferma y la tengo que tener acá, ¿ya? Y se me da vuelta por todos lados. Eh, la necesidad hoy en día de trabajar con el turismo inclusivo que le plantea a organizaciones como nosotros, como los centros culturales, ¿ya? Eh, es realmente un desafío casi al nivel de la misma ruta del Ejército Libertador. ¿Por qué? Porque necesitamos generar, tal como hizo hoy en día el ejército, o sea, como hizo el ejército de los Andes en su momento, un nivel de asociatividad y de grupos que pudiesen trabajar por generar, digamos, la posibilidad de darnos eh, todos los recursos para concretar el acceso a ciertos lugares. Y en eso, mira, quiero hacer una metáfora, Vanessa, porque creo que cruzar la cordillera, como lo hizo el ejército de los Andes, hoy en día es un proceso tan, es lo que estamos planteando, digamos, a nivel de generar que la cultura realmente llegue a todos, ¿ya? Es un desafío así de importante, ¿ya? Pero en una escasez de recursos enorme, ¿ya? Esa situación es realmente compleja. Hoy en día pensamos en cómo lograr que la ruta del Ejército Libertador tenga la suficiente, el mobiliario, el espacio público, eh, estoy hablando de rutas, caminos, accesos a bicicleta, pero bueno, hay que preguntarse, ¿y cómo van a acceder las personas en situación de discapacidad visual, discapacidad cognitiva y de discapacidad también referente digamos, al mismo acceso, digamos, a la movilidad, ¿ya? Y en ese sentido, la inversión pública es más que necesaria, pero también es necesaria una alianza con los sectores. Hoy en día, pensar en proyectos públicos que no tengan una asociatividad con lo local, ¿ya? Es decir, si yo no conozco esos cerros, como pensando en lo que va a pasar con los arrieros, eh, la verdad es que se pierde una capacidad impresionante. O sea, perdemos una capacidad de información necesaria e impresionante. Entonces, en ese sentido, tenemos que lograr trabajar con las comunidades locales para poder hacer que, por ejemplo, cuestiones como las cabalgatas sean totalmente inclusivas para todos los sectores, ¿ya? Para todas las edades, ¿ya? Y ese desafío solo lo podemos hacer, digamos, conformando mesas asociativas, ¿ya? De diálogos asociativos. Dialogar es un proceso complejo, sobre todo en Chile, ¿ya? O sea, cómo logramos encontrar tanto a las organizaciones que tratan la situación de discapacidad como a las organizaciones que representan los sectores o los territorios y que conocen de esos territorios? En base a eso, creo que sigo insistiendo, y a pesar de que sea majadero, creo que el Estado debe ser el espacio central que guíe esos diálogos. Plantear un centro cultural o una ruta del ejército de los Andes inclusiva es un desafío enorme, pero sin embargo, también es algo que pudiese también lograr un desarrollo económico en el sector importante y que pudiese aludir a distintas audiencias.
Eso es lo que quería mencionarte, Vanessa. Muchas gracias, Darío. Concuerdo completamente contigo. De hecho, es una de las cosas que creo que es muy importante que empecemos a hacer, tanto en Putaendo como en otras comunas, que es comenzar a capacitarnos, comenzar a conversar de estos temas, comenzar a hablar con nuestros proveedores. Yo sé que los arrieros, por ejemplo, en Putaendo tienen una disposición increíble para este tipo de conversaciones y para ir mejorando cada vez. Creo que este trabajo, al final, tenemos que ir haciéndolo, como decías tú, en conjunto, una asociatividad, y tratar de ir mejorando todo. Al final la mejor forma para cambiar lo que tenemos ahora y mejorarlo es haciéndolo nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que esa es la mejor forma de trabajar todos estos temas. No hay mejor forma, digamos, que los representantes de los espacios locales sean capaces de trabajar esas situaciones, ¿ya? Y esa asociatividad es algo que tenemos que justamente trabajar. Muchas gracias, Darío. Bueno, te agradezco mucho por haber participado hoy día, por habernos contado un poquito la visión del trabajo que están haciendo ustedes con respecto a la ruta del ejército. Es una ruta bastante importante para las personas que no la conocen. Une Argentina con la precordillera chilena que nosotros tenemos en Putaendo, el cruce del ejército que hizo San Martín con O'Higgins. En Argentina se da mucho realce, acá en Chile no tanto, pero nosotros como putaendinos estamos tratando de que esa ruta se conozca, se masifique, y qué lindo sería que pudiera ser también una ruta inclusiva, que pudiera viajar gente de cualquier parte del mundo sabiendo que esa ruta la van a poder recorrer todas las personas que quieran hacerlo. Creo que es súper importante y por eso te agradezco también, Darío, por habernos acompañado hoy día. Y ahora vamos a ir con Sandra Osorio. Ella es Vanessa, educadora disculpa, diferencial. Sí, dime. quisiera mencionarte una última cosa, ¿ya? Justamente ahora, que no me pude referir correctamente a eso, ha nacido una alianza en virtud de esa ruta, ¿ya? Que la alianza tras la ruta del Ejército de los Andes, ¿ya? Así que a todos quienes quieran sumarse a ese trabajo, decirles que pueden contactarnos a través de putaendocultural@gmail.com, y que justamente estamos buscando que esa alianza desde un principio considere cuestiones o valores fundamentales como son la inclusión. Ahí vamos a dejar de todas maneras el correo en el chat para que se puedan poner en contacto con ustedes. Y esto se trabaja en asociatividad, se trabaja en colaboración, como lo hemos estado haciendo hace cierto tiempo en Putaendo. Así que muchas gracias, Darío. Y continuamos la charla ahora, como estaba diciendo recién, con Sandra Osorio. Ella es educadora diferencial y es la directora de Turismo Inclusivo. Hola, muy buenos días. Gracias, Vanessa, por la invitación y por la posibilidad de compartir experiencias, ¿verdad? A partir del trabajo que nosotros hemos estado haciendo como turismo inclusivo. ¿Estoy compartiendo ya pantalla o no todavía? Sí, ahí me aparece la pantalla. En el chat de todas maneras me pueden comentar si es que se ve bien. Yo veo bien por lo menos la pantalla en este momento. Vale. Bueno, la idea de hoy día es tener una conversación y poder, como decía, comentarles un poquito de lo que nosotros hemos estado haciendo. Y tal como lo puse aquí en el título, también considerar el turismo inclusivo, el turismo accesible como una oportunidad para la reactivación. Sabemos que en los próximos meses, por no decir tal vez años, algunos menos optimistas, vamos a tener principalmente público interno, a pesar de que ahora están señalando que tal vez abran la frontera, pero aún así estamos en una situación donde mucha gente tal vez no va a querer pasar a otros países. Y desde ahí considerar también las posibilidades que tenemos en este sentido con el turismo inclusivo. Primero que todo, digamos, presentarnos. Yo estoy en este minuto en la región de la Araucanía, saludos desde acá.
y somos una empresa que parte hace relativamente poco tiempo, y pensando justamente en poder ir avanzando hacia otras regiones. Y como muy bien decía Vanessa, en esta contingencia nos ha sido una gran oportunidad el poder hacer redes en todo Chile y también a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, y cosas que tal vez, o avances que no habríamos tenido en una situación seguramente sin pandemia. Por lo tanto, intentamos ver el vaso medio lleno dentro de todo este proceso que ha sido muy complejo para todos. Somos un equipo profesional diverso y comprometido con la inclusión. Como decía Vanessa, yo soy de formación educadora, magíster en gestión, diplomada en turismo accesible, y dentro de mi equipo hay profesionales del área de educación, de salud y de turismo. Y hemos ido organizando y proponiendo, haciendo una propuesta que tiene que ver obviamente con los distintos elementos que se requiere para, por un lado, abordar el turismo y, por otro lado, abordar la inclusión social en el turismo. Y creemos en que esta actividad debe ser masificada y debe tener acceso universal para todos, respetando las diferencias, el derecho al descanso y a la entretención, que es un derecho universal y que está obviamente reconocido por nuestro país y por muchos países, la gran mayoría de los países, ¿verdad? Lo reconoce como un derecho humano, y por lo tanto desde ahí nosotros también nos hacemos cargo de que esto se cumpla. Dos conceptos relevantes que es importante, me parece, definir: la diferencia entre inclusión y accesibilidad. Nosotros abordamos el turismo inclusivo porque pensamos en todas aquellas personas que son parte de nuestra sociedad y que debemos trabajar para lograr la plena aceptación y participación de todos en las distintas instancias que ocurren en nuestra sociedad. Y ahí ahora les voy a comentar un poquito que nuestra mirada va obviamente para las personas en situación de discapacidad, pero también agrupa otros grupos y otros colectivos. Accesibilidad, si lo definimos desde la Organización Mundial del Turismo, lo plantea como un elemento crucial en toda política de turismo. Nuevamente acá, como les decía, es una cuestión de derechos humanos, y hay una frase que se ocupa muchísimo entre las personas que trabajamos este tema, que es si el turismo accesible es bueno para las personas con discapacidad, es bueno para todos. O sea, lo que a ellos les va a favorecer, finalmente también va a favorecer a todas las personas. No se puede ver de otra forma. Como les decía, nuestro sello es la inclusión como empresa, como propuesta, y no la accesibilidad, porque creemos en un concepto más amplio, en un paradigma y una forma de enfrentar la vida. Y este concepto incluye no solo a las personas con dificultades motoras o movilidad reducida, lo que correspondería Sandra, más específicamente a accesibilidad. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa un segundito, es que parece que la diapositiva no está pasando. Ahora ¿En cuál sí, creo quedaron? que se pasó como toda Ah, ¿y las anteriores no las vieron? A ver, ¿Se ve ahí o no? ahora sí, parece que se ve. Si me pueden ayudar en el chat para saber si es que están viendo bien la presentación o no. Y me parece que se ve con las letras como muy borrosas. Sí, se ven borrosas, me dicen. ¿Cómo se podría hacer ahí? Quizá sacar la presentación de pantalla completa. Ya, a ver. Se ve borroso, así que vamos a revisarlo al tiro. Ahí sí, ahí se ve clarito. ¿Ahí cambió? Ay, no te puedo creer, ya. Sí, ahí cambió. Qué bueno. Ya, qué bueno que me dijeron. Ya, súper, gracias. Sí, está con el audio de todas maneras. Bueno, como... Ahora estoy cerrando aquí, ya. Estaba planteando un poco la diferencia entre inclusión y accesibilidad, ¿verdad? Y comentándoles que nos
comprometemos con el concepto de inclusión porque es un concepto más amplio que involucra no solamente a las personas con movilidad reducida o con problemas motores, sino también a otros grupos. Y en este caso, como turismo inclusivo, nosotros también tenemos como grupo objetivo las personas que plantean una orientación sexual diversa y también desde las preferencias alimenticias, dado ya sea por salud o por opción, como en el caso de los veganos y los vegetarianos. Y obviamente todo esto tiene que ver con un enfoque sobre todo de no discriminación, y donde lo que buscamos y trabajamos como equipo es eliminar todas las barreras que existan, por un lado las actitudinales, que son como las más complejas de vencer, pero también obviamente las comunicacionales, arquitectónicas, etcétera, que impiden aceptar la diversidad y convivir adecuadamente. Es así que nosotros en nuestra página web tenemos unas encuestas, 4 encuestas para estos grupos objetivos que les señalaba, y que tienen justamente el objetivo de lograr recoger información de los propios usuarios, qué es lo que ellos ven como las dificultades cuando hacen turismo. Y desde ahí nosotros partimos con esta propuesta haciendo una especie como de investigación en terreno, obviamente, para saber cuáles son las preocupaciones de los grupos objetivos. Y muy brevemente les voy a comentar algunos de estos resultados que hemos estado nosotros recogiendo, donde les preguntamos con quiénes viajan, cuáles son sus destinos preferentes, si requieren ayudas o adecuaciones especiales, qué barreras han presentado. Y sobre ese punto es donde me voy a detener un momento, con algunos resultados preliminares, donde los adultos mayores nos señalaron en estas encuestas que algunas de las situaciones que más les complican es poder realizar actividades de turismo aventura, acceder a atracciones turísticas en general, museos, parques, etc. Por otro lado, encontrar baños, alojamientos y habitaciones accesibles, encontrar medios de transporte accesibles como cualquiera de los anteriores, pero pensemos también en el transporte interurbano, donde tal vez la persona va a llegar a un lugar, pero después no se va a poder desplazar porque no va a contar con una movilización adecuada en el lugar donde está. Acceder a información visual y auditiva, señalética, folletos, letreros, etcétera, con información turística que sea accesible. Y también señalan ellos que no hay una atención preferente ni descuentos tan explícitos ni tan masivos como se esperaría, dado que ya en Chile y en muchos países llevamos hace tiempo una política de atención al adulto mayor, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales barreras que nos presentan las personas en situación de discapacidad? También señalan la dificultad en relación a al encontrar baños. Yo creo que lo más que señalaron ellas era el tema de los baños, alojamientos y habitaciones accesibles. Nosotros estamos siempre haciendo una búsqueda, bueno, cuando salíamos más, ahora no podemos salir tanto, y miramos los lugares a los que vamos en forma turística como personas, digamos, y nos damos cuenta que siempre, si es que existe un baño adaptado, a veces no está habilitado, no está o se ocupa como bodega, o no está de fácil acceso para la persona en situación de discapacidad. Y eso ellos lo resienten mucho, porque obviamente como cualquier persona, la necesidad biológica se presenta y necesita el baño inmediatamente disponible. Entonces hay una situación compleja ahí. Pero además alojamientos y habitaciones. También dificultades para realizar actividades de aventura, turismo aventura, principalmente, y ahí tengo la voz también de los tour operadores que señalan que ellos, como muy bien decía Vanessa, no tienen la capacitación, no sienten la confianza de realizar la actividad, en el fondo no quieren comprometerse ante cualquier riesgo que eso pueda significar. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que entonces tenemos una barrera en que a la persona se le dice, no, no lo podemos atender, no lo podemos llevar a este tour, no lo podemos llevar a esta experiencia. La información, nuevamente, y los medios de transporte también ya en otro, más abajo en la escala. En el caso, otros aspectos que también ellos piden considerar es que hace mucha falta los intérpretes de lengua de señas. Ahí hemos estado nosotros trabajando, que era un tema que pensamos que
que podía servir, y hemos tenido muy buenos resultados con los cursos de lengua de señas. Ahora, la lengua de señas, como cualquier otro idioma, es una lengua que se tiene que practicar, por lo tanto, y se aprende en el tiempo, no es que uno hace un curso y queda hablando, sino que tiene que seguir permanentemente capacitándose, y eso requiere tiempo, inversión. Por lo tanto, yo siempre digo que no es que tengamos en cada destino turístico, en cada tour operador que tenga un intérprete, pero sí que haya un staff de personas en la zona de ustedes, por ejemplo, a los cuales ustedes puedan recurrir si les llega un cliente, un pasajero sordo. Por otro lado, que se consideren algunas patologías en recurrentes de adultos mayores, los servicios que se prestan. Se deberían también contratar personas, en este caso desde la comunidad LGBT, para trabajar, así la oferta también es más diversa, y también ahí, aprovecho de mencionarlo, las personas en situación de discapacidad, si bien no lo dijeron en las encuestas, pero yo lo agrego, descuentos para personas en situación de discapacidad, que ahí, ojo, porque hay algunas personas que lo piden y otras que dicen que no lo necesitan y lo sienten como una discriminación positiva. Pero en el fondo hay que tener como las dos opciones. Algo súper relevante que a mí me llamó mucho la atención, que nos señalaron algunas personas ciegas, es que no en todos los alojamientos aceptan perro guía. Y eso, para que ustedes sepan, es ley en Chile, que no se puede prohibir el ingreso al perro guía de asistencia, ya sea para la persona ciega, también lo ocupan personas con movilidad reducida, y los niños autistas están usando mucho también los perros guía. Entonces, eso, para que ustedes sepan, es ley. La ley de inclusión regula que no se puede prohibir el acceso con este perro de asistencia. Y también señalan que cuando hay servicios que son inclusivos son más caros. Y claramente, si nosotros vemos las estadísticas, el alto porcentaje de personas en situación de discapacidad que están bajo el nivel de pobreza, en Chile tenemos que considerar ese aspecto también, y por lo tanto intentar no cobrar adicionalmente para ofrecer un servicio. Algún dato importante que me imagino que por ahí tal vez los han visto, en el mundo alrededor de un 15% de la población son personas en situación de discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, psiquiátrica, y en Chile este porcentaje alcanza alrededor del 17% de la población en general. Mayores de 18 años es el 20%. Y en cada región varía un poco, pero lo que estamos señalando es que en el fondo estos grupos se van a ir moviendo dentro de nuestro país, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a que también hay un mayor acceso a la educación a través de los programas de inclusión escolar y otros programas a nivel universitario, tenemos muchos más profesionales que hace 10 años en situación de discapacidad. Por lo tanto, son profesionales o son técnicos que tienen un mayor nivel adquisitivo, han mejorado su calidad de vida, y por lo tanto también, como cualquier persona, quieren viajar, quieren hacer turismo, y ese grupo es el que se está encontrando con que no tiene dónde realizar las actividades porque no está en las condiciones. Otro dato importante: el turista con discapacidad viaja acompañado en promedio de 1,5 a 2 personas por viaje, señala la Organización Mundial del Turismo. Su estadía promedio en general no es menor a 5 días, puede ser incluso varios días, y usualmente gastan un 30% más que el turista promedio. Entonces, dado este escenario y este contexto, ¿cuánto hemos avanzado como país en turismo inclusivo? Nosotros, a partir de este proceso, como les decía, de pandemia, hemos estado en el fondo realizando muchas actividades online y estableciendo redes y vínculos que nos han permitido realizar un catastro de algunas buenas experiencias, y también considerar que en nuestro país tenemos las leyes, como les mencionaba, que están regidas por un lado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, la ley 20.244, por otro lado en el Ministerio de Vivienda tenemos una norma súper explícita donde se señala todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal, no solo en el turismo, por supuesto, sino en todas las dependencias públicas que vayan a atender personas, y también Cernatur tiene orientaciones relacionadas con esta misma ordenanza.
¿Qué pasa? Que en el caso del Ministerio de Vivienda, esto, ¿cierto?, baja a los municipios y a las direcciones de obra, y es ahí donde tenemos que considerar fuertemente el que esto se supervise y se controle y que se haga, porque no siempre se cumple. Y por otro lado, Cernatur, como bien dice el documento, son orientaciones. Todavía no hay capacidad ni intención de exigirlo tan claramente. De hecho, tampoco está asociado a ninguno de los sellos con los que cuenta Cernatur. Sin embargo, una buena práctica es la que está teniendo ya hace varios años CONAF, quienes dentro de sus áreas silvestres protegidas ya cuentan con un 57% que tienen al menos algún elemento que considere la accesibilidad universal. Entre esos podemos mencionar senderos accesibles en la mayoría de ellos, baños, obviamente, estacionamiento, miradores accesibles, y en un menor número, alrededor de 4 o 5 de estas áreas silvestres protegidas contienen o han ganado proyectos, han desarrollado proyectos para tener audioguías, contar con camping inclusivos, con cartografía para personas con discapacidad visual, que tengan sillas de rueda a disposición, y también realizan algunos de ellos la terapia de baños de bosques. Por otro lado, Senadis hace unos par de años, el 2018, realizó también un catastro, y existe este link donde uno puede ir pinchando y buscando los lugares que tienen algún grado de accesibilidad y donde principalmente hay playas y parques nacionales. Está disponible, cualquier persona lo puede ver. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a partir de las encuestas que yo les señalaba? Que la información para el turista que quiere ir a un alojamiento, a un tour operador o a un restaurante, no tiene dónde encontrar esa información. Y en ese sentido también contarles que nosotros estamos ya la próxima semana iniciando un trabajo de lanzamiento de una aplicación, que es una aplicación que nace en Argentina, hace alrededor de 4 años que ya existe, que se llama Access App. Y nosotros vamos a representarlos en Chile, y esta aplicación lo que hace justamente es recoger todos estos lugares y ponerlos, georreferenciarlos. Por ejemplo, en la zona de ustedes va a aparecer cada uno de los elementos, de los lugares que tienen accesibilidad. Y en ese sentido la invitación también queda abierta, de ahí yo después lo voy a conversar un poco más con Vanessa, para que ustedes con sus emprendimientos, con sus ofertas turísticas, puedan ser parte de esta aplicación y puedan llegar entonces a un público mucho más amplio, que además va a estar presente en varios países. Aprovechando nuestra geografía y la cuarentena, lo que nosotros hemos estado realizando son muchos webinars, donde se han presentado una serie de experiencias turísticas y de tour operadores y experiencias de deporte aventura de distintos lugares del país, y entonces quería mostrarles un poquito lo que se está haciendo a nivel de montaña, a nivel de mar, de lagos, de ríos, donde hay pequeños emprendimientos. Ahí coincido con el relator anterior, que en este minuto no recuerdo el nombre, que comentaba que falta mucho apoyo de parte del Estado, porque gran parte de los emprendimientos que nosotros hemos conocido son privados. Darío, ahí encontré el nombre. Son privados, son propuestas que son de grupos pequeños, de familia, y desde ahí ellos han ido levantando la posibilidad de acercarnos al turismo inclusivo. Quiero compartir un pedacito de este video para que vean un poquito estas experiencias que nosotros las hemos ido presentando, y que están igual, si las quieren revisar después, en nuestro canal de YouTube, para que las puedan ver más completas.
Bien, esto es como para mostrar un poquito, ahí son varias empresas de distintos lugares, de Aysén, de Isla de Pascua, de la zona central también, de la zona de la Araucanía, que han ido realizando estas actividades en el tiempo y con mucho esfuerzo, ofreciendo algunas oportunidades de turismo inclusivo. Hemos recogido experiencias de trekking, montañismo, esquí adaptado, surf adaptado, ciclovías para personas ciegas, recorridos inclusivos en parques y bosques, buceo, paseos en lanchas adaptadas, y son todas iniciativas que tal vez en algunos casos son de un costo alto y en otros casos han buscado la forma de bajar y de hacerlo un poco más accesible también desde lo económico, porque como les decía, ahí también tenemos una situación que de repente no es posible hacerlo. Y bueno, hay varias fundaciones también en Chile que realizan algunas de estas actividades, pero también son acotadas a grupos pequeños, 2 o 3 veces en el año, por lo tanto todavía estamos bastante lejos de que esto sea mucho más masivo y accesible para todos y todas en nuestro país. Por otro lado, ya como terminando y tal vez apuntando un poco a lo que comentaba adelante Darío, es necesario generar material accesible para el turismo. Y ahí es uno de los elementos que también nosotros recogimos como una demanda de los usuarios. Es necesario, y nosotros hemos estado desarrollando un proyecto relacionado con el acceso universal a la información turística, donde le hemos puesto unos nombres un poco poéticos, si se quiere, que es interpretar con mis manos para personas con discapacidad visual, escuchar a través de mis ojos para personas con discapacidad auditiva, con la lengua de señas, y experiencias sin barrera para personas con discapacidad intelectual o autismo. Y como para mostrarle un poquito qué significa esto, la idea es que a partir de una información turística, en este caso, este es un emprendimiento que hay en Valdivia, donde el dueño tenía esta información para ofrecerla a sus turistas y dar a conocer un poco el recorrido. Él hace un recorrido por toda la orilla del río y va mostrando distintos lugares de Valdivia. Pero esta información no es accesible para todos. En el caso de las personas sordas, ellos tienen un nivel de lenguaje un poco más acotado, y obviamente las personas con discapacidad intelectual también. Por lo tanto, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Fue adaptar esa información a lo que se llaman pictogramas, donde se adecuó el lenguaje, se simplificó y se le agregaron imágenes que pudieran permitir a las personas con discapacidad intelectual, autismo y también a los niños más pequeños entender qué es este péndulo de Foucault. Y así con toda la información que él tenía, que eran alrededor de 25 láminas que mostraban distintos lugares de Valdivia. A su vez, para las personas con discapacidad auditiva, se realizó un video donde todas estas imágenes iban presentándose también, pero se les incorpora entonces la lengua de señas simplificando el texto. Eso es algo importante saberlo también. Cuando se incorpora al intérprete, no dice todo lo que está escrito, se reduce y se hace con un lenguaje mucho más simple. Por lo tanto, también ahí eso requiere de un trabajo previo, que no es solamente que la persona haga la interpretación, porque si lo hace textual, igual la persona sorda no lo va a entender. Y obviamente ese mismo texto puede pasar a código QR o braille. Y aquí hay un punto súper importante que hemos estado también analizando y desarrollando con un amigo argentino, que tiene que ver con la importancia de contar con un recuerdo para las personas ciegas. Él es profesor universitario en área de turismo y desarrolló un proyecto con sus estudiantes y con estudiantes de carreras de diseño, y realizaron ahí un trabajo colaborativo y de asociatividad con los artesanos de la zona donde él vive, en Entre Ríos, donde construyeron maquetas de los distintos lugares turísticos que ellos visitaban habitualmente en su recorrido, y me hizo mucho sentido con lo que estaban hablando ustedes ahora de la ruta del Libertador.
en que la persona ciega se lleva, en el fondo, la ruta o se lleva algunos elementos o monumentos que hay en ese recorrido, se los lleva como recuerdo. Y ahí hay un trabajo de asociatividad con los artesanos locales, donde perfectamente ustedes, obviamente con una orientación, una guía de la persona especialista, en este caso de persona ciega, puedan desarrollar una artesanía que permita que la persona se lleve ese recuerdo y que además le permita hacer el recorrido sintiendo un poco lo que el resto va a ver. No sé si me explico. Entonces, es una posibilidad que a mí me pareció muy, muy interesante y una forma también, porque yo creo que todos cuando viajábamos, cuando podíamos viajar, nos gustaba traernos un souvenir, ¿verdad? Bueno, las personas ciegas también quieren llevarse un souvenir, pero para ellos tiene que ser un souvenir especial y que puedan ellos percibir y de alguna manera guardar lo que vivieron en esa experiencia. Por lo tanto, hay que considerar material en braille y a su vez en código QR, pero las dos opciones. Hay personas ciegas que no manejan la tecnología también y personas ciegas que manejan muy bien braille, no manejan braille, entonces siempre hay que tener las dos opciones y eso es un poco lo que nosotros estamos orientando y sugiriendo a quienes nos consultan. Hay una serie de otros elementos que hay que considerar, todo lo que es los accesos, la señalética, la accesibilidad web, los audioguías, que es algo que también podemos desarrollar fácilmente teniendo un texto, pero también requiere de una cierta orientación, porque uno no solamente describe lo que ve, sino que tiene que describirlo con todo lo que es la orientación espacial, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, detrás de, adelante de, y eso también requiere cierta expertise para poder desarrollarlo. Bien, para terminar, solamente algunos pendientes que consideramos que deberían estar en nuestra agenda de políticas públicas y de gestión municipal y de gestión empresarial y todos. Yo creo que esto es una tarea de todos, que tiene que ver con la formación de profesionales del turismo en turismo inclusivo, que se supervise esta norma que yo les mencionaba hace un rato, el decreto 50 del MIMBU, que haya mayor capacitación a prestadores turísticos en estas temáticas, y ahí Vanessa tiene un tremendo punto al avanzar con esto, que haya normas de seguridad en Deporte Aventura, porque a pesar de todo lo que yo les mostré, estos grupos de personas que están realizando las actividades señala que no hay una norma establecida, desde Cernatur o desde otro organismo. Que haya conocimiento de lengua de señas obligatorio, ojalá para los guías turísticos, y también mejorar los servicios de transporte público, y con eso podríamos avanzar de alguna manera hacia un turismo más inclusivo en nuestro país. Chaltumay, muchas gracias y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que todos quedaron tan encantados como yo. Te agradezco muchísimo la información. Y ahora vamos a dejar abierto, sí, me piden por favor que dejes tu correo en el chat para que te puedan contactar también. Pueden seguirla, recuerden, en @turismo inclusivo. Esta grabación va a quedar también en nuestro YouTube, lo vamos a subir a YouTube y a nuestro sitio web también la voy a subir para que la puedan obtener. Las personas que se inscribieron también se las voy a mandar por correo con el link, así que no se preocupen porque lo van a poder volver a revisar. Ahí vamos a pedirle a Sandra que ponga también el correo. Y los invito, si es que tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer, pueden abrir su micrófono para comenzar con la ronda de preguntas. Tenía una por acá, Sandra, que te voy a hacer, la había dejado anotadita, dice así, ¿por qué tener programas inclusivos, ¿por qué tener programas exclusivos para personas de la comunidad LGBT? Siempre nos hacen la misma pregunta y tiene que ver con lo que yo señalaba al principio de la no discriminación. Por temas personales de mi trabajo previo a llegar a este, tuve mucho contacto por temas de discriminación en colegios para niños y donde conocí bastante y aprendí bastante de lo que era el pensamiento de la comunidad LGBT, y desde ahí también surge, bueno, hay toda una política hoy día, está la ley Zamudio y otros,
que ellos han tenido situaciones de discriminación en el turismo, donde tan simple como que piden una habitación doble, una cama matrimonial cuando son 2 varones, hay algunos turoperadores que también se nota la incomodidad o hay una cierta suerte de rechazo, y también por un tema de privacidad. Entonces, hay algunos turoperadores, no muchos en Chile, en otros países es bastante común, que solo se dedican a buscar destinos para grupos, y ojo que generalmente son más en la comunidad gay, no tanto los otros grupos. Y en nuestro país, es un país que en Latinoamérica está reconocido como un país que culturalmente todavía está un poquito más atrás que el resto en ese sentido. Entonces, por eso yo al principio hice la distinción entre inclusión y accesibilidad, porque nosotros vamos un poquito más allá. Y tal vez no es que requieran algo en especial, sino tiene que ver con la atención y con el respeto a la diversidad, más que alguna adecuación específica. No sé si contesto la pregunta. Sí, de hecho, bueno, a mí también, ahora armamos programas para la comunidad LGBT, y claro, la primera pregunta que surgió desde alguien que no pertenecía a la comunidad fue esa, fue ¿por qué hacer programas que sean solo para ellos? Y mi respuesta fue exactamente la misma que tú diste. Entonces, claro, en realidad es prácticamente por un tema de comodidad también para que la persona la pase bien, para que pueda estar tranquilo con la experiencia, que no sienta miradas incómodas, que lamentablemente esperamos que en algún momento se detenga eso, pero que ya no siga ocurriendo, ¿verdad? Exacto. Otra pregunta que me habían hecho era, a ver. Parece que hay alguien levantando la mano por ahí, ¿o no? Benjamín. Sí. No sé. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por sus presentaciones a Darío Cueva, a Sandra y a Vanessa, ¿cómo se llama? Y yo quería comentarle un poco varias cosas a partir de atrás para adelante. Una de las causas, según un libro de don Gastón Cibulet, sobre las causas multifactoriales del estallido social, quizás la que le podemos atribuir a la sociedad, a las personas, es el hecho de dejarse envolver en un modelo que intentó que todos los seres humanos fuéramos iguales y todos quisiéramos un modelo de zapatilla, un determinado televisor, vivir en un cierto barrio, etc., matando la mayor riqueza de la sociedad, que es precisamente lo diferente que podemos ser desde cada uno. Quería ir un poquito atrás. Yo soy concejal de la comuna de Catén. Nosotros tuvimos una experiencia, y la tenemos ahora suspendida por pandemia, pero una experiencia con un centro de hipoterapia que funciona de atención gratuita y que se ha podido sostener precisamente por esa alianza con los privados, con la gente local, que tenía caballos que se testearon y se probaron, etc. Y un poco yendo a lo que decía Darío de la ruta del Ejército Libertador, es una tremenda ventaja natural. Yo sí sabía un poco del rescate patrimonial que estaba haciendo, que estaba trabajando Putaendo, pero no sabía la potencia que tenía, porque para muchos vivir y poder hacer el recorrido que hizo ese ejército en su momento es una lived experience realmente. Y esa ventaja, o ese puro hecho, es la locomotora que le genera una tremenda oportunidad también a la artesanía local, a la gastronomía y a una serie de actividades o carros que se van colgando hacia atrás. Como bien decía Sandra, el turismo está amenazado por esta pandemia, y se demora, pero estas pandemias suceden cada 100 años, cada 50 años con esta magnitud. Hay otra posibilidad también que la da hoy día todo lo que es el e-commerce, el comercio online, de que los artesanos finalmente no se vean tan afectados en el futuro, si es que pueden establecer esa relación comercial con quienes en algún momento los visitaron. Y dejarles por ahí un proyecto de ley que se promulgó el año 2014, hacia final del gobierno, no, 2015, por ahí. Era una ley
de protección, derecho de gravamen de protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas de estas rutas que uno las puede construir, finalmente en algún momento puede existir un pedimento minero y se arma una explotación minera y se corta un sendero, y el progreso siempre ha estado por sobre, ¿cómo se llama?, este tipo de emprendimiento. Entonces, así como uno graba una servidumbre para que pase un acueducto, para que pase una línea de alta tensión, se graba un terreno en favor de una organización, que puede ser esa corporación cultural o puede ser cualquier otra organización, y ese terreno se puede grabar por 100 años, por 300 años, a perpetuidad. Ese gravamen se anota al margen y no permite otra explotación que sea con fines turísticos o le reviste un carácter de santuario. Y es un instrumento privado, porque muchas veces la pasada por el sector público hace que estas protecciones o haya que acreditar las líneas bases de construcción de, ¿cómo se llama?, de la vegetación que hay, etc. Y eso hace muy engorroso el proceso. Esto es una ley que se graba entre dos, entre comillas, privados, sin fines de lucro, pero finalmente privados. Y con respecto al rol que juega el Estado, que comentaba Darío y después Sandra, hoy día también, a lo mejor, no sé si existe o hace falta, que así como nosotros tenemos las empresas B, y hay muchas empresas o emprendimientos turísticos que quisieran poder tener un grado de certificación, pero no tienen la orientación en lo que puede ser la ergonomía como concepto. La ergonomía tiene que ver con el programa, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con lo alimenticio, tiene que ver todo eso que envuelve poder transformar un negocio turístico en un proyecto de turismo inclusivo. No existe como una base o una certificación, y quizás Senadi o algún ministerio debiese, ¿cómo se llama?, o un organismo público idealmente, poder entregar esta certificación para que las empresas partan de una orientación cuando parten desde cero. Eso quería decirle, darle muchas gracias, agradecerle por Muchas gracias, Benja, por tu aporte. Sí, de hecho, la ruta del ejército hoy en día se encuentra amenazada porque hay un proyecto minero muy grande que está con la edad de ponerse en nuestra cordillera. Yo creo que gran parte de Putana está en contra de ese proyecto, y esta es una de las formas que también hemos encontrado para poder protegerlo. Pasa exactamente por donde pasó la ruta del ejército, así que Darío yo creo que se va a poner en contacto ahí para poder conversar un poquito más sobre ese tema. Teníamos una pregunta que estaba por ahí contestando, parece Sandra, si no me equivoco, por el chat, que dice, cuando se hacen tour inclusivos se segmenta. Quiero decir, por ejemplo, colegios de niños con autismo van con niños con discapacidad visual, que es un ejemplo. Sandra, no sé si nos puede ayudar ahí. Sí, lo que pasa es que en general los colegios, las escuelas especiales que todavía están en nuestro país, generalmente abarcan todas las discapacidades, por lo menos en regiones. Creo que en Santiago y en una o dos ciudades grandes más hay que son específicas de ciegos o de chicos con discapacidad física o intelectual. La mayoría, o sordos, perdón. La mayoría son escuelas que tienen multidéficit, por lo tanto habitualmente cuando se hacen actividades van todos los chicos, y ahí van los distintos especialistas, obviamente, que los apoyan a cada uno. Ahora, si es una actividad, por ejemplo, un guiado, nosotros tenemos un curso que es de guiado inclusivo, y ahí una de las cosas que nosotros sugerimos es que al ir ganando experiencia uno va a poder manejar mejor distintos grupos, pero requieren también cosas distintas. En el caso de las personas ciegas, tenemos que hacer un recorrido más lento, tiene que ir parando, tenemos que ir viendo sensaciones, tenemos que activar todos los sentidos, por lo tanto es bastante más pausado ese recorrido que en el caso, por ejemplo, de las personas sordas que no tienen ningún otro tipo de situación física y están como con toda la energía de hacer un trekking o hacer un rappel o algo más fuerte, con más energía, digamos. Entonces, ahí hay que ver un poco, conversar con los usuarios, qué es lo que quieren, y ahí uno termina ya después de un tiempo con un poquito de experiencia, puede determinar qué grupos puedes reunir y qué grupos puedes trabajarlos por separado. Entonces, depende mucho de
de las características. Y en el caso del autismo también va a depender del grado de autismo, porque hay personas que son súper autónomas y no tienen mayores dificultades, y otros que sí requieren mucha más asistencia. Ahora, generalmente ellos viajan o van a estas actividades acompañados, por lo tanto ahí también tenemos que conversarlo con sus familiares directos. Muchas Hola gracias. Sandra, ¿Sí? buenos días. Desde acá, Hola. Lucía, de acá de Viña del Mar. Hola, Lucía. Me encantó la presentación de Sandra, básicamente porque desconocía ciertas cosas y quería hacerle la pregunta de si uno puede tener acceso a ese curso de turismo inclusivo. Sí, bueno, nosotros en la página web que lo compartí en el chat están todos nuestros cursos. Este año el último curso que se dicta es el de accesibilidad y turismo inclusivo, que es empieza el lunes 30 es creo, sí. Y ese curso tiene una duración de 10 horas. Ahora, yo le conversaba a Vanessa que si hay un grupo de personas de la región que quiere realizarlo solo para ustedes, lo realizamos para un grupo, obviamente hacemos ahí un convenio, etcétera. Pero en nuestra página web están las fechas y también estamos apostando a poder hacerlos presencial, ojalá a partir de enero. Y obviamente eso va a depender exclusivamente cómo siga comportándose la pandemia. Entonces, mientras tanto, seguimos en modalidad virtual y el 30 de noviembre tenemos el curso que parte, que sería el último en teoría que estamos dictando este año. Muchas gracias. Ahí los voy a dejar a todos súper invitados para que puedan entrar a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web también, para revisar los cursos. Yo personalmente realicé el curso básico de lengua de señas, ahora voy por el intermedio también, y creo que es súper importante, como les decía al principio, que vayamos partiendo por nosotros. Yo como tour operador me preocupo por mi empresa, pero también trabajo colaborativamente con nuestros colaboradores. Hay algunos que hoy día participaron, les agradezco por eso, porque entre todos vamos a ir mejorando el tipo de turismo que vamos a realizar tanto en Putaendo como en la región o en otras regiones. Al final esto tiene que ser asociativo, tiene que ser colaborativo y tiene que ser así, trabajando tal como lo estamos haciendo ahora, que es generando estas redes, generando contactos, generando charlas, webinars, distintas instancias que nos permitan conversar y ir aprendiendo también. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat o alguien que quiera abrir su micrófono para preguntar o para decir algún comentario final. Parece que no. Yo quería comentar que me encantó el video cortito que puso. Solo ver las caras, la sonrisa de la gente, lo hice todo. A veces uno mismo que está con todas sus facultades, gracias a Dios, tampoco, o sea, hemos podido hacer algunas cosas y seguramente las podremos hacer cuando podamos, más adelante, después de esto. Y ver sus caritas es impresionante, quiere decir que las cosas se están haciendo bien y hay que seguir para adelante, eso. Sí, yo creo, Lucía, que ese es uno de los puntos que más se comenta, lo reconfortante que es ver la alegría de las personas, de los niños, jóvenes, adultos que realizan estas actividades. Y eso es lo que motiva a seguir adelante con todo este proceso. Y ahí también, volviendo a este tema de la asociatividad, hay varios fondos, hay varios proyectos que se están lanzando de Corfo, de Cercotec. Busquen pensar en proyectos inclusivos. Nosotros tenemos experiencia en proyectos, no nos cuesta armar uno, por lo tanto, si tienen una idea y no saben muy bien cómo desarrollarlo, también conversemos, veamos la forma y avancemos entre todos hacia este turismo más inclusivo. Si alguien va a construir algo, por favor, antes de construir, pregunte cuál es la norma de accesibilidad, aunque el departamento de obras no se lo diga o su constructor no se lo diga, existe. Sandra, perdona, la última pregunta, ya no molesto más.
No, no hay problema. ¿Tú sabes de Chile cuál es la región que la lleva o que tiene más experiencia en lo que es turismo inclusivo? No hay ninguna región que podríamos decir que está así como top one. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, empezar ustedes como comuna o como sector, porque cada una tiene algunos elementos, pero no los tiene todos, no logra juntar más de un elemento. Nosotros estamos buscando rutas para hacer un recorrido y nos ha costado mucho encontrar, por ejemplo, alojamientos accesibles. O restaurantes que tengan una buena rampa, un buen baño, que tengan un servicio adaptado, que tengan carta en braille. En Argentina, por ejemplo, es ley que todos los restaurantes tienen que tener carta en braille. Entonces, en ese sentido, estamos súper atrasados como país. No hay una región que en realidad destaque. Hay algunas experiencias más desarrolladas en algunas, pero están al debe en otras. Entonces, no es posible, yo te diría, Lucía. Y claro, uno piensa región metropolitana podría tener, pero tampoco. Partiendo por el metro y el Transantiago. Claro, no, ahí viene eso, un cambio de las bases, es un pensamiento de crear conciencia, solidaridad, es una cosa de base, claramente. Sí, pensemos en toda nuestra ribera con mar, donde deberíamos tener todas las playas accesibles y no es así, son muy poquitas. En el mapa que yo les mostré, yo después les puedo compartir el link, no son todas las playas, es como una playa por región. Arica, una en Arica, una en Iquique, una... Entonces, ahora, la buena noticia es que en los otros países también es así. Si uno busca en México, hay algunos destinos que tienen playas accesibles. En Colombia lo mismo, no son todos. Por lo tanto, estamos más o menos igual en ese sentido. Sandra, con respecto a los alojamientos, por ejemplo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías darle? Porque tengo algunos emprendedores de alojamiento que a lo mejor podrían empezar a pensar en ir haciendo algunas modificaciones o en ponerle más ojo a algunas cosas. ¿Cuáles crees tú que son las más importantes con las que podrían comenzar? Bueno, lo primero lo que decía, que si van a construir cualquier cosa nueva, lo piensen desde el acceso universal para no tener que después entrar a picar. Y dentro de lo que ya tienen, considerar el ancho de puertas, que es uno de los elementos básicos que tienen que ser 90 centímetros para que pueda cómodamente cualquier persona transitar, si es usuario de silla de ruedas. Pero por otro lado, y más accesible, es la información. Lo que yo les decía, el tener la carta en braille, el contar con información en lengua de señas. Si ustedes tienen, yo me imagino que varios de los que están acá deben tener videos promocionales, así como el que yo les mostraba. Incorporémosle en la lengua de señas. No les va a salir tan caro y ya va a ser un paso adelante. Y es increíble cómo las personas de la comunidad se empiezan a pasar los datos. Y además, en esta aplicación que nosotros tenemos, también los vamos a incorporar. Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por ahí, alguien que se me quede en el tintero. Creo que no. Hola, buenos días. Hola, Peter, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, he seguido atentamente el desarrollo de esta reunión y felicitar a todos los que participaron en la planificación y en la materialización. De verdad, se aplauden todas estas iniciativas, sobre todo en tiempos donde el turismo está un poquito ahí delicado, por decirlo de alguna forma. Estamos viviendo una situación compleja y los esfuerzos que se están haciendo de asociatividad y de dar a conocer lo que uno está haciendo, yo creo que es clave. Y felicitar a Vanessa, a Sandra, también al joven del principio que dio a conocer la iniciativa de los arrieros, también excelente. Yo les quería comentar de que Putaendo, la ciudad de Putaendo, tiene un montón de elementos que son únicos.
tiene un montón de recursos, un montón de elementos que pueden ser utilizados de manera, digamos, sustentable para el desarrollo del turismo. Y les voy a contar una experiencia muy brevemente. Yo soy parte del equipo que trabajó en el Pladetour y en la SOIT, en la consultora. Se hizo un trabajo muy profesional, un levantamiento de información, distintas propuestas, y a mí específicamente me tocó investigar sobre el patrimonio alimentario, sobre todo lo que tiene que ver con la oferta de restaurantes, la oferta de platos y de materias primas. Y me di cuenta de que hay una gran riqueza y a partir de ese levantamiento de información, nosotros propusimos algunas rutas. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, en el levantamiento de información hicimos el trabajo con la cazuela nogada, con la picada de charqui en sus distintas variaciones, con el queso de cabra. Entonces, tuve la oportunidad de poder dar a conocer ese trabajo en México, por ejemplo, en un congreso en México. Y la gente estaba muy interesada en conocer y manifestaron que si es que tuvieran la oportunidad de venir para acá, querían conocer ese destino. Yo obviamente ya les extendí la invitación, pero a lo que voy es que la ciudad y que debemos redoblar los esfuerzos por dar a conocer la identidad del territorio, de valorar nuestra cultura, de reconocerla, hacerla parte de nosotros, porque las personas que están tan distantes es muy interesante. Y estas instancias permiten hacer ese trabajo de comunicación, de compartir experiencias y van generando lo que decía también ahí una colega de asociatividad. Así que eso, pues felicitarles y ojalá poder seguir, darle continuidad a todo este trabajo y con el propósito de que el turismo esté mejor desarrollado, sea de mejor calidad, pueda abordar a mayor cantidad de personas y que sea una herramienta de desarrollo, tomando en consideración, eso sí, como a la comunidad local, a la comunidad receptora. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Peter. Vanessa, Sí, dime. también comentar que dentro de estas redes de colaboración que hemos estado construyendo, a nosotros nos han escrito, como muy bien mencionaba Peter, de varios lugares, México, Colombia, Brasil, preguntándonos por rutas inclusivas. Por eso nosotros hemos estado trabajando, partimos obviamente por acá, la región de la Araucanía, pero en la medida que se vayan generando otras rutas, la idea es comentarle a esos tour operadores que ellos tienen la posibilidad de traer grupos para nuestro país y que buscan esas alternativas. Entonces, motivarse a ir pensando en un turismo distinto, en obtener, digamos, un plus en ese sentido, y eso tiene que ser explícito, o sea, tiene que señalarse claramente que existe, porque uno de los problemas es que no se sabe dónde hay. Y en el sentido de las rutas gastronómicas, acuérdense de tener alguna ruta gastronómica que no incluya productos animales, por favor. Sí, sabes que en ese sentido, bueno, yo desde que empecé con Turismo Putaendo también tengo mucha relación con todos los colaboradores y conversamos mucho. Y claro, a mí me tocó que la picada de charqui se hace precisamente con charqui. Pero cuando le dije a mis colaboradores, le dije, ¿saben qué? Tenemos gente vegana que va a venir. ¿Me pueden ofrecer algo que por favor no tenga charqui o vegetariano? Y claro, hicimos el cambio y en lugar del charqui se le puso topinambur, que es un vegetal. Entonces me dijeron, sí, se puede hacer, podemos hacerlo para que sea vegetariano, no hay ningún problema, o podemos hacerlo para que sea vegano. Entonces ese tipo de apertura de la gente de Putaendo nos ha ido dando con los años y le agradecemos, y por lo mismo creemos que este trabajo de turismo inclusivo puede funcionar perfectamente a nivel comunal. Yo me la voy a jugar al 100% y a nivel regional también. Dejamos invitado a toda la gente que está participando en este webinar para que también les quede el bichito, tengan ganas de contactar a Sandra. Ella es increíble, es una de las profesionales que a mí me fascinó encontrar porque está muy dispuesta a enseñar y a compartir el conocimiento, que es algo que hoy en día se agradece mucho, porque al final
y lo vuelvo a repetir, la mejor forma para ir mejorando este mundo y mejorar este país es haciéndolo nosotros mismos y en nuestro alrededor también. A quienes nos visitan y también a los habitantes de nuestra comuna. Entonces eso también lo pongo como una idea, ¿no? Un recurso que puede ser utilizado. Parece que, a ver, Edith, no se escuchó muy bien. Hola, ¿cómo estás? Sí, ahora te puedo hablar. Lo que pasa es que estoy paralelamente en otra reunión con las gobernanzas de la región de Valparaíso. Así que, pero quiero agradecerte la instancia, la posibilidad y de poder ir trabajando muy en conjunto todo el turismo. La asociatividad es tremendamente fundamental para poder tener un desarrollo turístico. Hoy día estamos ya con mejores noticias con respecto al tema de la pandemia. El día de ayer el ministro anunciaba la apertura de los casinos, que es un tema importante porque genera una gran empleabilidad. Esperamos también en los próximos días, si seguimos con los números como estamos de momento en el Valle de la Aconcagua, con respecto a la pandemia, poder pasar a una fase 4 que nos beneficiaría enormemente. Así que toda la colaboración, siempre estemos en contacto para poder ir desarrollando nuestro turismo en nuestra región de Valparaíso. También contarles de que estamos trabajando con cada una de las gobernanzas porque se va a hacer una instancia de promoción turística en la región metropolitana. Esto va a ser, todavía no está definido bien la fecha, entre el 3 y el 5 o 6 de diciembre, específicamente en la comuna de Providencia, y un recorrido por las comunas aledañas para promocionar cada una de nuestras gobernanzas, que son 7 en nuestra región de Valparaíso, y una de ellas es el Valle de la Aconcagua. Así que vamos avanzando unidos para poder lograr que nos visibilicen, que entiendan de que nosotros tenemos cosas muy atractivas en nuestra Valle de la Aconcagua, cosas que tú misma desarrollas y que es importante que se den a conocer. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero no haber llegado tan atrasada, pero lamentablemente me pusieron esta otra reunión a la misma hora y la estaba dirigiendo, así que no tenía posibilidad. Así que muchas gracias y felicitaciones. Gracias por conectarte, Edith, te pasaste muchas gracias. Ella es nuestra core por la provincia de los Andes, así que muchas gracias por haberte podido conectar, por recibir la invitación. Se agradece a todas las personas que pudieron ingresar, y como les contaba, vamos a tener la grabación de todas maneras para que la puedan revisar, y tienen nuestros contactos, los vamos a dejar aquí en el chat. Si podemos hacer algo en conjunto, estamos completamente abiertos a hacerlo, para poder trabajar y hacer algo muy entretenido. Sandra, no sé si tiene algo más que decir para poder ya ir cerrando la reunión. Te comentaba ahí en el chat, te decía que para las personas que son parte de esta agrupación, que se contacten con nosotros, les podemos ofrecer un 10% de descuento en el curso que parte el lunes 30, porque es el último que se hace, entonces nos interesa que puedan participar. Y les voy a mandar vía Vanessa en el fondo un código que es el que tienen que ingresar para poder inscribirse. Así que ojalá se motiven y podamos seguir en contacto. Nosotros, como decía Vanessa, nos interesa mucho la asociatividad, el poder colaborar. Este es un tema que va a ir, como dice el eslogan, paso a paso, avanzando. No pensemos que vamos a poder hacer todo de una sola vez. Entonces, en la medida que haya motivación y haya interés, podemos ir mejorando y lo vamos a hacer de acuerdo a las posibilidades, porque sabemos que igual el turismo ha estado muy afectado durante todo este año, desde el estallido social hasta ahora. Entonces, la idea es que no dejemos de lado las posibilidades, las oportunidades que tenemos de avanzar, pero sabiendo que va a ser un proceso que tenemos que ir a nuestro propio ritmo. Así que muchas gracias a todos por estar, por la participación, por conversar, y quedo atento a cualquier consulta. Ahí dejé mis datos y seguimos en contacto con Vanessa, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Darío también te agradeció, mandó muchos saludos, se tuvo que retirar porque también tenía otra reunión que le pusieron más o menos a la misma hora. Y yo le agradezco también a todos los participantes que se pudieron conectar, especialmente a los de Putaendo, a los de la región de Valparaíso y de otras regiones, incluso de otros países también tenemos gente, así que muchas gracias. Y les voy a mandar la grabación, les voy a mandar todos los contactos al correo
dentro de estos días para que estén tranquilos porque lo van a poder ver también en nuestras redes sociales, @turismo inclusivo y @turismo Putaendo. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien y nos estaríamos viendo y comunicando. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.